Después de la salvación, ¿qué es lo más importante para el cristiano? Hola, mi nombre es Orlando Rodríguez, soy el fundador del Ministerio Sabio y Prudente y nuestro ministerio junto a la Iglesia Centro Victoria nos unimos para traer esta gotita de sabiduría que esperamos que sea de mucha bendición. Según la tradición, la muerte de Pedro ocurrió durante la persecución de Nerón, el emperador romano, en el año que su periodo fue del 54 al 68 después de Cristo. Pedro sufrió la muerte, según la tradición, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba a petición de él, porque él se sentía indigno de morir como murió Jesucristo. La crucifixión de Pedro fue en el año 66 al 69 después de Cristo. Lo interesante es que Jesucristo le reveló a Pedro que se acercaba el tiempo de su fin. Y él hizo unos arreglos, y de ese arreglo que él hizo para comunicar su mensaje es que vamos a hablar en la gotita de sabiduría de hoy. Y tiene que ver con saber que Dios está en control. Y el mensaje de Pedro tiene que ver con comunicarle a sus seguidores de que el crecer en el conocimiento de Dios es algo extremadamente importante. Quiero leerles en segunda de Pedro, capítulo 1, del 12 al 15, lo que dice la palabra. Escuchen bien. Por eso, siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan. O sea, no importa que si las sabes ya, yo te las voy a recordar, porque es importante, dice. Por más que las sepas y estés afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlos, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. ¿Qué es lo que Pedro va a recordar? La importancia de crecer en el conocimiento de Dios. Después de la salvación, lo más importante para el cristiano es crecer en el conocimiento de Dios. La salvación beneficia al hombre, no hay duda de eso. Pero el crecer en el conocimiento de Dios ayuda a que el reino de Dios se establezca en la tierra. Porque cuando tú creces en el conocimiento de Dios, dejas de ser simplemente un creyente y te conviertes en un discípulo de alto calibre. La mayoría de los discípulos, creen en Dios, pero tienen problemas cuando hablamos de confiar porque tienen duda y obedecen de vez en cuando. Pero los discípulos que crecen en el conocimiento de Dios creen con fe, confían sin dudar y obedecen sin cuestionar. Es más, creen, no necesitan ver para creer. Y de eso se trata el crecer en el conocimiento de Dios. En Mateo 6:33 dice: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia implica darle importancia a crecer en el conocimiento de Dios. En segunda de Pedro, que lo leímos en la gotita
pasada, en la segunda de Pedro, que leímos en la gotita, habla de las 8 virtudes, las 8 cualidades que tú debes desarrollar. Comienza diciendo el segunda de Pedro del capítulo 1 del 5 al 8. Comienza diciendo, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. De esto hablamos en la gotita pasada, pero es tan importante que quiero repetirlo hoy. Esfuércense por añadir a su fe virtud. A su virtud, escucha bien, a su virtud que tiene que ver con hacer las cosas bien. Entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, escucha bien, estas cualidades si abundan en ustedes. No estamos hablando si tienes un chispito de cada una de ellas. Estamos hablando si abundan en ustedes. Los harán crecer en el conocimiento de Dios y evitarán que sean inútiles e improductivos. Tremendas palabras. En segunda de Pedro, volviendo al capítulo 1, versículo del 10 al 11, se plantea el término de no caer jamás. Escucha lo que dice la palabra. Por lo tanto, hermanos, esfuércese más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, y está relacionado con crecer en el conocimiento de Dios, si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después de la salvación, lo más importante para el cristiano es crecer en el conocimiento de Dios. Ellos, los que crecen en el conocimiento de Dios, no caerán jamás. Y se les abrirá de par en par las puertas del cielo. Nunca serán llamados inútiles e improductivos. Cuando Pedro habla de que se abrirán las puertas de par en par, implica, hace referencia a los tiempos antiguos que las ciudades estaban rodeadas, tenían murallas y unas puertas principales. Por lo general eran 2 puertas grandes que por las noches se cerraban. Y si llegaba alguien, se le abría una puerta pequeñita y por esa entraba. Pero si llegaba un líder político o religioso, alguien de renombre, se abrían de par en par las puertas. En el cielo, la mayoría de los cristianos, cuando entremos, se nos abrirá una puertecita y entraremos. Lo importante es que entraremos. Pero aquellos que crecen en el conocimiento de Dios y se esfuerzan por creer, confiar y obedecer, se les abrirá de par en par. ¿Serás tú uno de ellos? Hola, si deseas conocer la palabra de Dios de una manera diferente a lo tradicional, te invito a que visites nuestra página web, nuestra página electrónica en www.sabioyprudente.com. Es mi deseo que el Eterno, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Muchas bendiciones.